Para salvar a su padre de la ruina, ella acepta un contrato imposible, un matrimonio de 1 año con el juez más frío y temido del país. Pero el juez guarda un oscuro secreto, y el hombre que arruinó a su familia ahora viene por ella. Hola, mis amigas y amigos. Antes de comenzar esta sorprendente historia, dejen en los comentarios desde dónde están viendo y cuéntame cómo va tu día, ¿vale? Y recuerden dar like y suscribirse al canal. El olor a podredumbre y a desesperación se aferraba a las paredes de la pequeña floristería de la familia Varela, una fragancia agria que luchaba por imponerse sobre el dulce perfume de las pocas flores que aún resistían en sus cubos. Clara Varela, con sus 24 años marcados por una preocupación impropia de su edad, contemplaba la notificación de desalojo con manos temblorosas. El papel, fino y cruel, parecía absorber el calor de sus dedos, dejando un rastro helado que le subía por los brazos. Cada palabra impresa en aquella hoja era un clavo, más en el ataúd del negocio que su abuelo había levantado con esfuerzo y que la frágil salud de su padre ya no podía defender. La deuda, una bola de nieve que había crecido hasta volverse una avalancha de intereses abusivos, no era solo una cifra. Era una sentencia de muerte para el legado familiar, para el único hogar que realmente conocía. Al otro lado del mostrador de madera gastada, Ricardo Acosta, apodado en los bajos fondos como el perro, sonreía. Era la sonrisa de un depredador que saborea la victoria, sus ojos pequeños y brillantes recorriendo el local con una avidez que lo ensuciaba todo. A menos que tengas una solución milagrosa, Clarita, se burló, su voz untuosa deslizándose por el aire viciado. El tiempo se acabó. Tu padre lo sabía. Y ahora tú también. La impotencia era un nudo en la garganta de Clara, un sabor a ceniza en su boca. Sabía que no había milagros en los barrios obreros de Montevideo, solo deudas que se heredaban como maldiciones. La solución, o lo que parecía ser una forma de ella, no llegó como un milagro, sino como una proposición imposible, casi surrealista, entregada por un hombre de traje impecable cuyo rostro no expresaba emoción alguna. Era el abogado del juez Facundo Larrañaga, el hombre más temido y respetado de la judicatura uruguaya, una figura casi mítica conocida como el verdugo de la toga. La propuesta era tan fría como la reputación del juez, un matrimonio. No era una invitación romántica, sino un contrato, un acuerdo comercial presentado con la misma solemnidad con la que se dictaría una sentencia. Los términos eran brutalmente simples. La seguridad de su familia, la anulación total de la deuda con Acosta y la cobertura de los crecientes gastos médicos de su padre, a cambio de su libertad, a cambio de 1 año de su vida, en el que tendría que interpretar el papel de la devota esposa de un hombre que, según los rumores, tenía el corazón hecho de hielo y las venas llenas de tinta legal. Miró a su padre, sentado en una silla en la trastienda, su respiración un silbido débil, su mirada perdida en un punto lejano del pasado. La culpa la carcomía. Como paisajista, su don era ver el potencial y la belleza en lugares olvidados, pero no había sabido ver la trampa financiera que se cerraba sobre ellos hasta que fue demasiado tarde. «Acepto», susurró, y la palabra se sintió como una renuncia, como la primera palada de tierra sobre su propia tumba. El primer encuentro formal con el juez Facundo Larrañaga tuvo lugar en su despacho, un santuario de silencio y orden en el corazón del bullicioso Palacio de Justicia. El aire allí dentro olía a papel antiguo, a cuero y a un antiséptico aroma a poder. No había nada personal en aquel espacio, ni una fotografía, ni un adorno superfluo. Solo hileras de libros con lomos dorados, un escritorio de caoba tan vasto y pulido como un lago congelado,
y una ventana que ofrecía una vista imponente pero distante de la ciudad. Facundo Larrañaga en persona era aún más intimidante que su reputación. A sus 38 años se movía con una rigidez calculada, su rostro anguloso parecía tallado en piedra, y sus ojos, de un gris profundo y tormentoso, la analizaron sin el menor atisbo de calidez. No la vio a ella, a Clara, sino a una variable en una ecuación compleja. «Señorita Varela», comenzó. Su voz era un barítono profundo y sin inflexiones. «Confío en que mi abogado le ha explicado los términos fundamentales de nuestro acuerdo. Quiero reiterarlos para que no haya lugar a malentendidos. Esto es una transacción, no un matrimonio en el sentido convencional». Le tendió un documento encuadernado. «Nuestro contrato, léalo con atención, estipula la duración, las responsabilidades y, lo más importante, los límites de nuestra relación». Clara sintió el peso del documento en sus manos. «Lo entiendo, señor juez», respondió, esforzándose por mantener la voz firme. «Pero quiero saber por qué. ¿Por qué yo?». Él la miró fijamente por un instante y por primera vez ella creyó ver algo más allá de la fachada, un destello de cansancio o quizás de una profunda soledad. «Necesito una imagen de estabilidad para mi nominación al Tribunal Superior. La imagen de un hombre de familia. Usted necesita salvar la suya. Nuestros intereses, aunque dispares, convergen en este punto. Es una solución mutuamente beneficiosa, desprovista de sentimentalismos». El contrato era tan detallado y frío como su autor. Establecía que el matrimonio duraría exactamente 365 días, ni uno más. Vivirían bajo el mismo techo, en su lujosa pero desalmada mansión del barrio de Carrasco, pero ocuparían alas separadas. Ella debía acompañarlo a todos los eventos sociales que él considerara necesarios, actuando en todo momento como su afectuosa y leal esposa. La cláusula más dura, la que se repetía con variaciones a lo largo de las 20 páginas, era la prohibición absoluta de cualquier tipo de relación personal o sentimental. «No debemos permitir que las emociones interfieran en los términos del acuerdo», rezaba el texto. La boda civil fue un reflejo perfecto de ese contrato. Se celebró en un registro civil desierto con 2 empleados del juzgado como testigos anónimos. Clara vistió un sencillo vestido de lino blanco comprado de segunda mano que se sentía más como un uniforme que como un traje de novia. Facundo llevaba su habitual traje oscuro, una armadura a medida que parecía repeler cualquier contacto humano. No hubo intercambio de votos personales, solo la firma de unos papeles. El simple anillo de oro que él deslizó en su dedo se sintió pesado y frío, un grillete en lugar de un símbolo de unión. Al salir del edificio, el sol de Montevideo le pareció a Clara extrañamente pálido, como si el mundo entero se hubiera descolorido para coincidir con el estado de su alma. «Bienvenida a su nuevo hogar, señora Larrañaga», dijo él sin mirarla mientras el chofer les abría la puerta del coche. El uso de su nuevo apellido fue como un golpe, la confirmación final de que la Clara Varela que había sido ya no existía. La mansión de Carrasco era una jaula dorada, un monumento al éxito y a la soledad. Su arquitectura moderna, de líneas rectas y grandes ventanales, debería haberla hecho luminosa. Pero el interior estaba decorado con una paleta de grises, negros y blancos que absorbía la luz y cualquier atisbo de calidez. El mobiliario era caro y de diseño, pero parecía intocado, como si nadie viviera realmente allí. El silencio era su habitante principal, un silencio denso y pesado que se rompía únicamente por el eco de sus propios pasos sobre el mármol pulido. Facundo le mostró su ala de la casa, una suite de habitaciones más grande que todo el apartamento en el que había crecido. «Tiene todo lo que pueda necesitar», le informó con la misma distancia
con la que un guía de museo describiría una exposición. Si requiere algo más, comuníqueselo al personal de servicio. Rara vez ceno en casa, así que no se sienta obligada a esperarme. Y con eso se retiró a su propia ala, dejando a Clara sola en medio de un lujo que le resultaba ajeno y opresivo. Esa primera noche, el insomnio se apoderó de ella. Vagó por las habitaciones silenciosas, sintiéndose un fantasma en la vida de otro. En un momento, al pasar cerca del despacho de Facundo, cuya puerta estaba entreabierta, escuchó el murmullo de su voz. Se detuvo, indecisa. No debería espiar, pero la curiosidad, o quizás la necesidad de encontrar alguna grieta en esa fortaleza la venció. «No es tu problema, lo sé», decía él, su tono más bajo, más tenso que antes, «pero es una deuda antigua que debo saldar. No tiene nada que ver con el acuerdo actual. Me encargaré de ello, siempre lo hago». Clara se retiró en silencio, el corazón latiéndole con fuerza. Una deuda antigua. ¿Qué clase de hombre que podía comprar la vida de otros con un contrato tenía deudas propias? Los días siguientes se convirtieron en una rutina de extrañeza y adaptación. Clara pasaba la mayor parte del tiempo visitando a su padre en el hospital, cuya salud, gracias a los nuevos y costosos tratamientos que Facundo financiaba sin hacer preguntas, comenzaba a mostrar una tímida mejoría. Las enfermeras la miraban con una mezcla de curiosidad y respeto al saber que era la esposa del juez Larrañaga. Nadie sospechaba la verdad, y cada sonrisa agradecida que recibía se sentía como una pequeña traición. Cuando regresaba a la mansión, se dedicaba a explorar el vasto jardín, el único lugar de la propiedad que parecía tener vida. Estaba descuidado, con un gran potencial oculto bajo la maleza, y su instinto de paisajista se despertó. Era un proyecto, algo en lo que enfocar su mente para no pensar en el vacío de sus días. Sus interacciones con Facundo eran mínimas y puramente funcionales. Se cruzaban en los pasillos con un formal «buenos días» o «buenas noches». Él le dejaba notas sobre los eventos a los que debían asistir, con instrucciones precisas sobre el código de vestimenta. Era como vivir con un espectro educado y distante. La primera prueba de fuego llegó una semana después, una cena benéfica para la élite de Montevideo. «Es importante que parezcamos un matrimonio creíble», le dijo Facundo esa tarde, su primera conversación real en días. «Habrá fotógrafos. Sonría, tómeme del brazo. No ofrezca información personal. Sea agradable, pero reservada». Clara asintió, sintiéndose como una actriz a punto de salir a escena. «Haré mi papel, juez. Es parte del contrato». Por un segundo, una expresión indescifrable cruzó el rostro de Facundo. «Fuera de estas paredes, por favor, llámeme Facundo. Mantener las apariencias es crucial para ambos». Para la cena benéfica, Clara escogió un vestido verde esmeralda, un color que evocaba vida y naturaleza, un pequeño acto de rebeldía silenciosa contra la paleta monocromática de la vida de Facundo. Cuando bajó las escaleras, él la esperaba en el vestíbulo. Se detuvo por un instante y sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo. Su habitual máscara de indiferencia pareció flaquear por una fracción de segundo. «El color le sienta bien, Clara», dijo, y el simple cumplido, pronunciado con su voz grave, la descolocó por completo. El evento fue un torbellino de sonrisas falsas, apretones de manos y conversaciones superficiales. Clara interpretó su papel a la perfección, aferrada al brazo de Facundo, sonriendo hasta que le dolieron las mejillas. Observó cómo la gente se acercaba a él con una mezcla de miedo y adulación. Era evidente que su poder era inmenso, y entonces, en medio de la multitud, lo vio. Ricardo Acosta, el perro, estaba allí, vestido con un traje caro que no lograba ocultar su aura de vulgaridad. Charlaba animadamente con un senador como si fuera un pilar de la comunidad.
Cuando sus ojos se encontraron con los de Clara, una sonrisa maliciosa se dibujó en su rostro. Se excusó de su conversación y se dirigió directamente hacia ellos. «Juez Larrañaga, qué honor», dijo extendiendo la mano. Facundo la estrechó brevemente, su rostro una máscara de fría cortesía. «Acosta». Los ojos de Acosta se posaron en Clara. «Y la encantadora señora Larrañaga. Qué sorpresa verte aquí, Clarita. Te ves próspera». La humillación la golpeó como una bofetada. Sintió cómo la mano de Facundo se tensaba en la suya, sus dedos apretando los de ella con una fuerza sorprendente. «Mi esposa y yo estábamos a punto de retirarnos», intervino Facundo, su voz cortante como el hielo. «Si nos disculpa». Acosta sonrió, disfrutando del momento. «Por supuesto, juez, disfruten de su acuerdo mientras dure». Y con esa amenaza velada, se alejó, dejándolos en un silencio tenso y cargado de significado. El viaje de regreso a la mansión fue un tormento de silencio. Clara miraba por la ventanilla, viendo pasar las luces de la ciudad como manchas borrosas, mientras la ominosa frase de Acosta, «mientras dure», resonaba en su cabeza. La presencia de Facundo a su lado era una masa de tensión palpable. No era la fría indiferencia de siempre. Era algo más oscuro, una ira contenida que parecía irradiar de él. Cuando el coche se detuvo en la entrada de la mansión, él fue el primero en bajar, sin esperar al chofer. Clara lo siguió, y en lugar de dirigirse cada uno a su ala como de costumbre, él se detuvo en el gran vestíbulo y se volvió hacia ella. La luz de la araña de cristal proyectaba duras sombras sobre su rostro, acentuando la rigidez de su mandíbula. ¿Lo conocía bien?, preguntó. Su voz era peligrosamente tranquila. Clara tragó saliva. «Era el acreedor de mi padre, el hombre que iba a quitarnos la floristería». Facundo asintió lentamente, sus ojos grises fijos en ella, como si intentara leer más allá de sus palabras. «Acosta es más que un simple prestamista. Es una sanguijuela que se alimenta de la desesperación de la gente buena. Su fachada de empresario respetable esconde un imperio de extorsión y blanqueo de dinero. Es astuto y no deja rastros. He intentado atraparlo durante años. La revelación la dejó atónita. No se trataba solo de su deuda. Había una historia previa, una batalla personal entre esos dos hombres. ¿Por eso me eligió a mí? ¿Porque estaba en deuda con él?», preguntó Clara, una nueva y amarga sospecha naciendo en su interior. Era solo un peón en un juego mucho más grande y peligroso. Facundo desvió la mirada por primera vez, un gesto que en él equivalía a una confesión. Se acercó a la barra de bebidas y se sirvió un vaso de whisky. El sonido del líquido golpeando el cristal fue el único ruido en el inmenso vestíbulo. Su situación era conveniente, sí, admitió, sin volverse para mirarla. Me proporcionaba una razón legítima para intervenir en sus finanzas y, por extensión, para tener acceso a los contratos de Acosta, pero no fue la única razón. Se giró, el vaso en la mano, y su expresión era más compleja de lo que Clara la había visto nunca. Había una sombra de algo que podría haber sido remordimiento o tal vez una vieja herida. Acosta no solo destruye negocios, destruye reputaciones, humilla a sus víctimas para asegurarse de que nunca puedan volver a levantarse. Lo que le dijo esta noche fue solo el principio. Intentará usarla para llegar a mí. Clara sintió un escalofrío. La jaula dorada de repente se sentía mucho menos segura. «Entonces, ¿qué se supone que debo hacer?», preguntó, su voz apenas un susurro. «¿Seguir sonriendo y pretendiendo en las fiestas mientras él planea cómo destruirnos?». Facundo apuró su bebida de un trago y dejó el vaso con un golpe seco. Se acercó a ella, deteniéndose a solo unos pasos de distancia. La intensidad de su mirada la hizo retroceder instintivamente. «Hará exactamente lo que dice el contrato», dijo,
su voz volviendo a ser la del juez implacable. Y se mantendrá alejada de Ricardo Acosta. Es un hombre peligroso. No lo subestime, y no me subestime a mí. Se acercó un paso más, su presencia llenando el espacio entre ellos. Pero hay algo más que no estaba en el documento que firmó. Hizo una pausa, y el mundo pareció contener la respiración. Hay una cláusula más que necesita conocer, una que lo cambia todo. Clara lo observó, el corazón martilleándole contra las costillas, una mezcla de aprensión y desafío arremolinándose en su interior. Se sintió como un animal atrapado, consciente de que la puerta de la jaula, que por un momento creyó entrever, estaba a punto de cerrarse con un nuevo y más pesado cerrojo. «¿Otra cláusula?», repitió, su voz sonando más firme de lo que se sentía. «Pensé que había leído cada palabra de ese documento. No recuerdo nada más». Facundo dio un paso hacia ella, eliminando la distancia que los separaba. Su proximidad era abrumadora. Olía a aire nocturno, a whisky y a una colonia sutil y cara que hablaba de un mundo de orden y control. «No está escrita», dijo él, su voz un murmullo grave que parecía hacer vibrar el aire. «Es una condición implícita, una que debe entender y acatar por su propia seguridad y por la mía. Cualquier intento de comunicación con Ricardo Acosta, por cualquier motivo que sea, anulará este contrato de inmediato. La deuda volverá a ser enteramente suya, con intereses retroactivos. Y créame, señorita Varela, él se asegurará de cobrarlos de una forma que la hará desear no haberme conocido nunca». La amenaza era tan brutal y directa que la dejó sin aliento. Era una cadena invisible, pero más fuerte que cualquier contrato firmado. No solo la ataba a él, sino que la aislaba por completo, cortando cualquier posible vía de escape o negociación. «¿Mi seguridad?», espetó ella, la incredulidad tiñendo su voz de sarcasmo. «¿O su conveniencia? Me está usando como cebo en su guerra personal contra él, y ahora quiere asegurarse de que el cebo no se mueva de su sitio». Por primera vez, vio una fisura en su máscara de impasibilidad. Sus ojos grises se oscurecieron, y una emoción cruda, casi dolorosa, brilló en ellos por un instante. «Créame, lo último que deseo es ponerla en peligro. Sé de lo que Acosta es capaz, conozco sus métodos. Esta regla no es para controlarla a usted, es para protegerla de él. Él la verá como mi única debilidad y la explotará. No le dé la oportunidad». Se dio la vuelta, dando por terminada la conversación. «Buenas noches, Clara», y la dejó sola en la inmensidad del vestíbulo, con el eco de sus palabras y el peso de una guerra que no era suya, pero en la que ahora ocupaba la primera línea del frente. Los días que siguieron se tiñeron de una nueva tensión. La convivencia forzada adquirió un matiz de vigilancia mutua. Clara sentía la mirada de Facundo sobre ella en los raros momentos en que coincidían. Una mirada analítica, casi posesiva, que la hacía sentir expuesta. Él, por su parte, parecía haber erigido muros aún más altos a su alrededor. Para el mundo exterior, sin embargo, su actuación como matrimonio feliz comenzaba a tomar forma, una coreografía torpe y llena de ironía. Su siguiente aparición pública fue en la inauguración de una galería de arte, un evento menos formal que la cena benéfica, pero igualmente plagado de ojos curiosos. «Recuerde sonreír como si disfrutara de mi compañía», le había instruido él en el coche, su tono tan seco como el polvo. «Podría intentarlo si usted hiciera algo más que parecer que está a punto de dictar una orden de arresto», replicó ella, sorprendiéndose de su propia audacia. Él la miró de reojo y por un segundo creyó ver el más mínimo atisbo de una sonrisa en la comisura de sus labios. «Lo tendré en cuenta». En la galería, entre esculturas abstractas y copas de champán, se esforzaron por mantener una conversación que pareciera natural. «¿Y qué opina de esta pieza, querido?»,
Le preguntó Clara en voz alta, señalando un amasijo de hierros retorcidos. Parece profunda. Facundo la miró, luego a la escultura, y respondió con una seriedad imperturbable. Parece un accidente de tráfico, pero supongo que eso también puede ser una forma de profundidad. La inevitabilidad del caos. Clara tuvo que morderse el labio para no reír. Usted tiene un alma de poeta, Facundo. Tengo un alma de jurista, Clara. Veo los hechos, y el hecho es que esto es horrible. Aquel intercambio, pequeño e insignificante para cualquiera que los oyera, se sintió como la primera grieta en el hielo, un momento de honestidad brutal y humor inesperado que los conectó de una forma extraña y fugaz, dejándolos a ambos ligeramente descolocados. Fue durante sus exploraciones del jardín abandonado de la mansión cuando Clara hizo el descubrimiento que cambiaría su percepción de Facundo para siempre. Buscando una fuente de agua para un pequeño parterre de rosas silvestres que había decidido rescatar, rodeó la parte trasera de la casa y se topó con una estructura que no había notado antes, un invernadero de estilo victoriano, con cristales empañados y una estructura de hierro forjado que el óxido había teñido de un color rojizo. La puerta estaba cerrada, pero no con llave. La curiosidad, más fuerte que cualquier regla no escrita de no invadir la privacidad de su carcelero, la impulsó a entrar. El aire en el interior la golpeó al instante. Era cálido, húmedo y olía a tierra fértil, a vida en su estado más puro. Y entonces lo vio. El lugar estaba repleto de orquídeas, cientos de ellas, de todos los colores, formas y tamaños imaginables, colgando de cestas, trepando por troncos, floreciendo en macetas con una exuberancia que contrastaba violentamente con la esterilidad del resto de la propiedad. Era un santuario secreto, un mundo oculto de una belleza delicada y sobrecogedora. En el centro, en un pedestal de honor, había una orquídea que nunca había visto. Era de un color púrpura tan oscuro que parecía negro, con pétalos largos y finos, que caían como colmillos, y un centro que, increíblemente, se asemejaba a la cara de un pequeño simio. Estaba absorta, acariciando suavemente uno de sus pétalos, cuando una voz a su espalda la hizo sobresaltarse. No debería estar aquí. Se giró y encontró a Facundo en la entrada, su cuerpo bloqueando la luz. Su rostro era una tormenta de emociones conflictivas, ira, sorpresa y sobre todo una vulnerabilidad tan desnuda que la dejó sin palabras. Parecía un hombre al que hubieran descubierto su secreto más profundo y vergonzoso. Clara retiró la mano de la orquídea como si quemara, sintiéndose una intrusa, una profanadora. «Lo siento», susurró. La puerta estaba abierta. Estaba solo, buscando la toma de agua del jardín. Los ojos de Facundo no se apartaban de ella, pero su mirada se había desviado hacia sus flores, como un rey comprobando que su tesoro seguía intacto. Su rigidez habitual se había desvanecido, reemplazada por una tensión que era casi dolorosa de presenciar. «Este es mi espacio privado», dijo, su voz más áspera de lo normal. «Nadie entra aquí. Nadie». Clara asintió, dispuesta a marcharse y olvidar lo que había visto, pero algo la detuvo. La belleza del lugar, la pasión evidente que se requería para mantenerlo, no encajaba con el hombre frío y calculador que creía conocer. «Son increíbles», dijo suavemente, su conocimiento de paisajista superando su miedo. Nunca había visto una colección así, especialmente esta. Señaló la flor oscura. ¿Es una Drácula simia? Son increíblemente difíciles de cultivar. Requieren unas condiciones muy específicas de humedad y temperatura. Debe de dedicarle mucho tiempo. El hecho de que conociera el nombre de... La orquídea pareció desarmarlo. La ira en su rostro se disipó, dejando paso a un cansancio infinito. Se acercó lentamente, sus hombros ligeramente encorvados. «Mi padre las coleccionaba», dijo,
su voz apenas un murmullo. Fue lo único que me dejó que no estuviera manchado por otras cosas. Continué con su afición. Se detuvo junto a ella, mirando la extraña flor. La gente la llama la orquídea mono. Les parece fea, grotesca, pero si la miras de cerca, es perfecta, compleja, resiliente. En ese, Clara no vio al juez Larrañaga, el verdugo de la toga. Vio a un hombre solitario que encontraba consuelo en la belleza frágil y extraña. Un hombre que protegía un jardín secreto porque quizás era el único lugar donde algo en su interior aún podía florecer. Aquel momento de conexión en el invernadero fue tan frágil como las propias orquídeas. Al día siguiente, Facundo se había replegado de nuevo en su fortaleza de formalidad, actuando como si nada hubiera pasado. Sin embargo, algo había cambiado en el aire entre ellos. El silencio ya no era vacío, sino que estaba lleno de las palabras no dichas en aquel espacio húmedo y fragante. Clara comenzó a ver pequeñas grietas en su armadura, la forma en que a veces se detenía a mirar una de las macetas que ella había replantado en el jardín, o cómo una noche le dejó un libro sobre botánica en la mesa del salón sin decir una palabra. Eran gestos minúsculos, casi imperceptibles, pero para Clara eran como brotes verdes en un terreno baldío. La verdadera prueba llegó una tarde de martes. Clara estaba en el hospital, leyendo un periódico a su padre, cuya recuperación era lenta pero constante, cuando él sufrió una crisis respiratoria repentina. Las alarmas sonaron, las enfermeras entraron corriendo y a Clara la sacaron a un pasillo que de repente se sentía frío y hostil. El pánico la atenazó, un miedo helado que la paralizó. Sacó el teléfono con manos temblorosas, sin saber a quién llamar. Su primer instinto, para su propia sorpresa, fue llamar a Facundo. Contestó al segundo tono. «Clara, ¿qué ocurre?», preguntó, y su voz, desprovista de su habitual distancia, sonó alarmada. Con la voz entrecortada, le explicó la situación. «No te muevas de ahí, voy para allá», dijo, y colgó. No pasaron ni 20 minutos cuando lo vio aparecer al final del pasillo, moviéndose con una autoridad que hacía que la gente se apartara a su paso. No le habló a ella. Se dirigió directamente al médico jefe, y aunque Clara no pudo oír lo que decía, vio el cambio en la actitud del doctor, la deferencia inmediata. Vio a Facundo hacer una llamada, luego otra. Vio cómo su poder, ese poder que tanto la intimidaba, se convertía en un escudo protector a su alrededor. Menos de una hora después, su padre estaba siendo trasladado a la mejor unidad de cuidados intensivos de la ciudad, atendido por un especialista al que Facundo había hecho venir de su clínica privada. Todo se había movido con una velocidad y eficiencia que el dinero por sí solo no podía comprar. Aquello era influencia, era poder en su forma más cruda, utilizado no para juzgar, sino para salvar. Cuando todo se calmó y su padre estuvo estabilizado, Facundo la encontró en la sala de espera, hecha un ovillo en un sillón de plástico. Se sentó a su lado, no muy cerca, pero tampoco a la distancia habitual. Le tendió una taza de café caliente. «Estará bien», dijo, su voz suave. «El doctor dice que fue un susto, una complicación tratable. Lo han cogido a tiempo». Clara tomó la taza, sus dedos helados absorbiendo el calor. Las lágrimas que había estado conteniendo finalmente se derramaron, silenciosas y amargas. Lloraba por el miedo, por el alivio y por la confusión que sentía hacia el hombre que estaba a su lado. Él no dijo nada. Simplemente se quedó allí, un faro de calma en medio de su tormenta personal. Impulsivamente, sin pensar, alargó la mano y tocó la suya. Fue un contacto breve, apenas un roce de sus dedos contra los de él. «Gracias, Facundo», susurró, su voz rota. «Yo no sé qué habría hecho». Él se tensó al contacto, como si una corriente eléctrica lo hubiera recorrido. Por un instante, su mano se movió como si fuera a cubrir la de ella,
pero entonces se detuvo. Apartó la mano bruscamente, como si se hubiera quemado. Se levantó, su máscara de juez, volviendo a encajar en su sitio, más fría e impenetrable que nunca. No he hecho nada que no estuviera estipulado en nuestro acuerdo. La salud de su padre es parte de mis responsabilidades contractuales. La crueldad de sus palabras después de lo que acababa de hacer fue como una bofetada. No lo olvide, Clara, esto es un arreglo de conveniencia. Se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola con el café enfriándose entre sus manos y un dolor en el pecho que no tenía nada que ver con su padre. Clara regresó a la mansión esa noche sintiéndose herida y furiosa. El rechazo de Facundo había sido deliberado, un muro levantado a toda prisa para ocultar el atisbo de humanidad que había mostrado. ¿Por qué esa necesidad de ser cruel? ¿Por qué construir un santuario de belleza como el invernadero solo para vivir en una prisión de frialdad? Se sentía incapaz de permanecer en su propia ala de la casa. El lujo de sus habitaciones se sentía como un insulto. Necesitaba respuestas, o al menos una pista que le ayudara a entender al hombre con el que se había casado. La mansión estaba en silencio. Facundo no había regresado todavía. Impulsada por una mezcla de frustración y una curiosidad que ya no podía reprimir, se dirigió a la única parte de la casa que seguía siendo un misterio para ella: su despacho. La puerta, como siempre, estaba cerrada. Probó el pomo y, para su sorpresa, cedió. Entró con el corazón desbocado, sintiéndose una criminal. La habitación era como él, ordenada, impersonal, dominada por el enorme escritorio y las estanterías llenas de libros de derecho. No buscaba nada en concreto, solo algo, cualquier cosa, que le diera una clave. Su mirada se posó en una hilera de archivadores de metal. Uno de ellos tenía una etiqueta escrita a mano, diferente a las demás, impresas a máquina. Ponía «Casos antiguos, cerrados». Abrió el cajón. Dentro había carpetas viejas y polvorientas. La primera que sacó tenía un nombre que le heló la sangre: Acosta, Ricardo. Fraude y extorsión. Caso desestimado. Pero no fue eso lo que la paralizó. Fue un segundo expediente, metido dentro del primero. Era más pequeño, un caso civil. En la portada, 2 apellidos: Acosta versus Larrañaga. Abrió la carpeta con dedos temblorosos. Era un litigio de hacía 15 años, un caso de sociedad fallida, acusaciones de malversación, y en el informe de la resolución, una nota final que lo explicaba todo, una tragedia concisa y brutal. El socio de Ricardo Acosta, arruinado y deshonrado públicamente, se había quitado la vida. Ese socio era el padre de Facundo. La revelación cayó sobre Clara con el peso de una lápida. De repente, todo encajaba. La obsesión de Facundo con Acosta, la deuda antigua que mencionó en aquella llamada telefónica, la amargura que subyacía a cada una de sus acciones. No era solo una cruzada por la justicia, era una vendetta, una venganza por la vida de su padre. Una herida tan profunda que había moldeado al hombre en el que se había convertido, cubriendo su dolor con capas de ley, orden y una soledad autoimpuesta. Se sentó en la silla de cuero de Facundo, el despacho pareciendo de pronto un mausoleo a un pasado que se negaba a morir. Ahora entendía su miedo a la vulnerabilidad, su rechazo a cualquier atisbo de emoción. Una traición del pasado lo había hecho cínico y el dolor lo había convertido en piedra. Su matrimonio, su propia situación, era solo una herramienta más en su larga y solitaria guerra. Pero en lugar de sentirse utilizada, Clara sintió una oleada de empatía tan intensa que la sorprendió. Vio al hombre detrás del juez, al niño que había perdido a su padre por culpa de la avaricia del mismo, hombre que casi destruye a su propia familia. Y en ese momento, una nueva determinación se apoderó de ella.
ya no era solo una víctima o un peón. Si él estaba luchando por el fantasma de su padre, ella lucharía por el futuro del suyo. Ya no se trataba solo de sobrevivir al contrato, se trataba de luchar a su lado. Mientras tomaba esa decisión, un ruido en el pasillo la alertó. Un periodista de un conocido tabloide la había llamado esa misma tarde, preguntándole por un rumor interesante. «Hemos recibido una pista anónima, señora Larrañaga», le había dicho la voz aceitosa al otro lado de la línea. Una que sugiere que su matrimonio de cuento de hadas podría no ser lo que parece. ¿Le gustaría hacer algún comentario? La guerra ya no era un secreto. Acosta estaba moviendo sus piezas y el tablero de juego era ahora su vida. El dossier en sus manos se sentía tan pesado como un ancla, arrastrándola a las profundidades de un pasado que no era el suyo, pero que ahora definía su presente. La llamada del periodista había sido la sirena de advertencia, el anuncio de que el barco se hundía. Ricardo Acosta no iba a esperar. Estaba lanzando sus torpedos con la intención de destruir no solo a Facundo, sino a cualquiera que se interpusiera en su camino. Clara cerró la carpeta con un chasquido que resonó en el silencio del despacho. El miedo, frío y paralizante, luchaba contra una nueva emoción que ardía en su pecho, la rabia, una rabia pura y justa. Ya no se trataba de su deuda, ni siquiera de su padre. Se trataba de la memoria del padre de Facundo, de la justicia que se le había negado y de la coraza de soledad que su hijo se había visto obligado a construir a su alrededor. Salió del despacho, dejando el expediente sobre la mesa de caoba. Una declaración silenciosa de que ya conocía la verdad. Lo esperó en el gran salón, bajo la luz fría de la araña de cristal, sintiendo cómo el lujoso decorado se había transformado en un campo de batalla. Cuando Facundo llegó, casi una hora después, la encontró de pie, inmóvil. Su expresión, como siempre, era indescifrable, pero al verla allí, fuera de su ala, supo que algo fundamental se había roto. «Clara», dijo su voz cautelosa, «¿ha ocurrido algo más con tu padre?» Ella negó con la cabeza. «No con el mío», respondió, su voz temblando ligeramente. «Con el tuyo. Lo sé todo, Facundo. El caso, la sociedad con Acosta, lo que te hizo». La máscara de él se resquebrajó. El color abandonó su rostro dejándolo pálido y vulnerable. Parecía un hombre despojado de su armadura en pleno combate. «No tenías derecho», comenzó, su voz un susurro ronco. «Ese despacho es privado». «Y esta es mi vida», estalló ella, dando un paso hacia él. «Mi vida, que ahora está en la mira de un tabloide porque tu enemigo ha decidido que soy tu punto débil. No tenía derecho a saber por qué estaba arriesgando todo. No tenía derecho a saber que no soy solo parte de un acuerdo, sino un soldado en tu guerra de venganza privada». El aire entre ellos crepitaba con una tensión insoportable. Facundo se quedó en silencio, absorbiendo la fuerza de la acusación de Clara. La palabra venganza pareció golpearlo físicamente. Se pasó una mano por el pelo, un gesto de agotamiento y derrota que ella nunca le había visto hacer. «No es venganza», dijo finalmente, su voz desprovista de toda su autoridad habitual, sonando simplemente cansada. «Es el único modo que encontré de darle un sentido, de que su muerte no fuera solo una estadística de fraude empresarial. La ley lo desestimó, el sistema le falló. Yo me convertí en la ley, en el sistema, para asegurarme de que nadie más tuviera que pasar por eso». Se acercó al gran ventanal que daba al jardín oscuro. «Fracasé. Durante 15 años he acumulado poder, he construido una reputación de hierro, y todo para acorralar a un hombre que siempre va un paso por delante, protegido por una red de miedo y corrupción». Entonces se giró para mirarla, y en sus ojos grises había una tormenta de dolor reprimido. «Y te arrastré a esto. Fue un error, un acto de egoísmo.
Creí que podría protegerte, usarte como un escudo y un arma al mismo tiempo, sin darme cuenta de que te estaba poniendo directamente en la línea de fuego. Lo siento. La disculpa tan inesperada, tan sincera, desarmó a Clara por completo. Vio la profunda soledad del hombre que había sacrificado su vida personal por una causa justa, pero obsesiva. Se acercó a él, su rabia disipada y reemplazada por una empatía abrumadora. No es un error si luchamos juntos, dijo suavemente. Acosta te subestima. Cree que soy tu debilidad. Demostrémosle que soy tu mayor fortaleza. Él conoce el miedo y el dinero, pero yo conozco a la gente. Conozco a los pequeños empresarios como mi padre. Conozco sus luchas y su orgullo. Déjame ayudarte. Déjame entrar, le contó sobre la llamada del periodista. Y por primera vez, Facundo no la apartó. Asintió lentamente. Una alianza silenciosa forjándose entre ellos en la inquietud de la noche, ya no como juez y peón, sino como socios. A partir de esa noche, la dinámica de la mansión se transformó. Las salas separadas se convirtieron en una formalidad sin sentido. Pasaban las noches en el despacho de Facundo, no como marido y mujer, sino como estrategas de guerra. Él extendía los documentos legales, las pruebas circunstanciales, los callejones sin salida de su investigación. Ella aportaba una perspectiva completamente nueva. Estos contratos, dijo Clara una noche, señalando una cláusula retorcida en uno de los préstamos de Acosta, están diseñados para ser confusos, para que la gente se sienta estúpida y avergonzada. La humillación es su arma principal. La gente no denuncia por vergüenza. Armada con esta comprensión, Clara comenzó su propia investigación. Volvió a la floristería, ahora dirigida temporalmente por una prima suya, y empezó a hablar. Usó su propia historia, despojada de la parte del matrimonio, como una llave para abrir puertas cerradas por el miedo. Acosta casi nos lo quita todo, le confesó al viejo carpintero de la esquina, un hombre cuya taller olía a serrín y a décadas de trabajo honesto. El hombre la miró con ojos cansados y tras un largo silencio sacó de un cajón un fajo de papeles idénticos a los que habían atormentado a su padre. Visitó a la dueña de la panadería, al mecánico, al librero. Poco a poco, con paciencia y una empatía genuina, fue tejiendo una red de víctimas, un coro de voces silenciadas por la misma vergüenza. Descubrió que su habilidad como paisajista, la de ver el potencial oculto bajo la maleza, se aplicaba también a las personas. Veía la fuerza y la dignidad bajo las capas de miedo y deuda. Cada noche le llevaba a Facundo un nuevo nombre, una nueva historia, una nueva pieza del rompecabezas, y él la observaba con una admiración creciente, viendo cómo la mujer que había contratado para ser un adorno silencioso se estaba convirtiendo en la pieza clave de toda su estrategia. Ricardo Acosta, sintiendo que el terreno se movía bajo sus pies, intensificó su ataque. La pista anónima al tabloide fue solo el principio. Empezaron a aparecer artículos que insinuaban irregularidades en el pasado de Facundo, poniendo en duda su integridad y la legitimidad de su inminente nominación al Tribunal Superior. Se filtraron fotografías de Clara saliendo del modesto edificio de apartamentos de su familia, yuxtapuestas con imágenes de la opulenta mansión de Carrasco, pintándola como una trepadora social, una oportunista. La presión social, ese antagonista sistémico e invisible, comenzó a hacer su trabajo. Los colegas de Facundo en el juzgado lo miraban con recelo. Las invitaciones a eventos sociales disminuyeron. Clara sentía las miradas y los susurros cuando salía a la calle. La humillación que Acosta buscaba infligirles estaba empezando a materializarse, envenenando el aire a su alrededor. Una noche, agotados y sintiendo que las paredes se cerraban sobre ellos, Facundo miró a
Clara, a través de la mesa del despacho, cubierta de papeles que parecían insuficientes. «No basta con defendernos», dijo, su voz tensa. «Cada artículo que publica es una herida. Nos está desangrando lentamente. Necesitamos actuar. Necesitamos cambiar el campo de batalla». Clara levantó la vista del testimonio que estaba transcribiendo. «¿Y cuál es el plan?» Facundo tomó una invitación con bordes dorados de una pila de correspondencia. Era para el baile de beneficencia anual de la Orden de Mindostes. Abogados, el evento social y jurídico más importante del año. Toda la élite de Montevideo estaría allí. «El plan es arriesgado», dijo él, sus ojos grises fijos en los de ella, transmitiéndole la enormidad de lo que estaba a punto de proponer. «Es un todo o nada. Vamos a dejar que nos ataque en público, en el escenario más grande posible, y cuando lo haga, no nos defenderemos. Contraatacaremos. Lo expondremos delante de todos, de una vez por todas. Pero si fallamos, nos destruirá a ambos». Clara sintió un vértigo helado. Era una locura. Pero al mirar a Facundo, al ver la determinación en su rostro y saber todo lo que estaba en juego, solo pudo dar una respuesta. «Prepara tu mejor traje, juez. Vamos a un baile». El salón del club uruguayo resplandecía con el brillo de 1000 cristales y el murmullo de conversaciones importantes. Era un mar de trajes de etiqueta y vestidos de gala, un escaparate de poder y riqueza. Clara, del brazo de Facundo, se sentía como si caminara hacia el patíbulo. Llevaba un vestido de un profundo color vino tinto, una elección consciente que evocaba fuerza y madurez. Cada sonrisa que recibían, cada saludo cordial, se sentía teñido de hipocresía. Sabían que eran el centro de todos los rumores. La tensión entre ellos era un hilo a punto de romperse. Facundo, aunque externamente sereno, tenía la mandíbula apretada, y su mano, que sostenía la de ella, estaba fría como el hielo. Y entonces, como un tiburón que huele sangre en el agua, apareció Ricardo Acosta. Se abrió paso entre la multitud, una sonrisa triunfante en su rostro, disfrutando del espectáculo. «Juez, Clarita», dijo, su voz lo suficientemente alta como para que los que estaban cerca guardaran silencio. «Qué pareja tan encantadora, aunque últimamente se oyen cosas sobre matrimonios que son más bien transacciones comerciales». El silencio se extendió como una mancha de aceite. La humillación estaba servida, pública y brutal. Clara sintió que todas las miradas se clavaban en ella. Este era el momento. Sintió que la mano de Facundo apretaba la suya, un gesto de apoyo, de unidad. Pero antes de que él pudiera hablar, Acosta se volvió hacia Clara. «Dime, querida, ¿cuánto cuesta la dignidad de un Varela en estos días? ¿Lo suficiente para comprar el silencio de un juez?» Fue el golpe final, el insulto calculado para romperla. Pero Acosta había cometido un error fatal. Había subestimado a Clara y había subestimado la profundidad de lo que ahora unía a esa pareja. En lugar de derrumbarse, Clara levantó la barbilla y miró a Acosta directamente a los ojos. «Mi dignidad no tiene precio, señor Acosta», dijo, su voz clara y firme resonando en el silencio tenso. «Pero sí sé el precio de la suya, y esta noche todo el mundo va a descubrir lo barata que es». Fue la señal. Con una calma que paralizó a todos, Facundo soltó la mano de Clara, subió los 3 escalones del escenario y se dirigió al micrófono de la orquesta que había dejado de tocar. «Disculpen la interrupción», dijo, su voz de juez llenando cada rincón del salón. Todas las cabezas se giraron hacia él. «El señor Acosta ha hecho una acusación muy grave y tiene razón en una cosa. Mi matrimonio con Clara Varela no empezó de la forma tradicional. Se hizo un silencio sepulcral». Acosta sonreía, creyendo haber ganado. «Empezó con un contrato, es cierto», continuó Facundo. «Un contrato para proteger a su familia de un depredador.
Un hombre que se disfraza de empresario mientras destruye vidas con prácticas fraudulentas y usura. Un hombre como Ricardo Acosta. Con una señal a un técnico, la gran pantalla detrás del escenario, que antes mostraba el logo del evento, cobró vida. Aparecieron documentos, contratos, con cláusulas abusivas resaltadas en rojo. Aparecieron los rostros de las víctimas que Clara había encontrado: el carpintero, la panadera, el librero. Y luego, sus voces, grabadas, contando sus historias de ruina y humillación a manos de Acosta. El rostro del usurero se descompuso. Su sonrisa se convirtió en una mueca de pánico. «Esta misma tarde», concluyó Facundo, su voz resonando con el peso de la justicia finalmente impartida, «en representación de estas valientes personas y de muchas otras, mi bufete ha presentado una demanda colectiva por fraude, extorsión y crimen organizado contra Ricardo Acosta. Las pruebas son irrefutables. La humillación se había invertido por completo. El cazador era ahora la presa. Y mientras dos discretos agentes de policía comenzaban a abrirse paso hacia un Acosta paralizado, la reputación del hombre que se creía intocable se desmoronaba en tiempo real, en directo, ante la misma sociedad que había cortejado y engañado. En medio del caos y el asombro que llenaba el salón, con Acosta siendo escoltado fuera, Facundo no bajó del escenario. Su mirada buscó a Clara, que lo observaba desde abajo, con lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas. Eran lágrimas no de tristeza, sino de victoria, de alivio y de algo mucho más profundo. Él le tendió la mano, ella subió a su encuentro y él la situó a su lado, frente a todos. Tomó de nuevo el micrófono. «Les dije que nuestro matrimonio empezó con un contrato», dijo, su voz ahora despojada de su formalidad judicial, volviéndose cálida, personal. «Pero lo que no estaba en ninguna cláusula es que llegaría a conocer a la mujer más fuerte, valiente e íntegra que he conocido. Una mujer que me enseñó que la verdadera justicia no está en los libros de leyes, sino en la compasión, que la fuerza no reside en una armadura de indiferencia, sino en el coraje de ser vulnerable». Se giró para mirarla, y el mundo exterior pareció desaparecer para ellos. «El contrato se ha cumplido, Clara. Tu familia está a salvo. Pero yo ya no puedo vivir según sus términos, porque he violado la cláusula más importante de todas». Acercó su mano a su rostro, acariciando su mejilla con una ternura que nadie en esa sala creía que poseyera. «No se deben involucrar sentimientos personales, y yo me he enamorado de ti». Ante la élite de Montevideo, el verdugo de la toga desnudó su alma. Clara, sin dudarlo, se puso de puntillas y lo besó. Un beso que sellaba no un contrato, sino una promesa, un futuro. Cuando se separaron, ella levantó su mano mostrando el sencillo anillo de oro. «Yo también te amo, Facundo, y elijo este anillo. Elijo esta vida, contigo». El aplauso que estalló en el salón no fue por el espectáculo de la caída de un villano, sino por la inesperada y hermosa visión del nacimiento del amor. 6 meses después, el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de los nuevos árboles que flanqueaban la entrada de la renovada floristería. Un letrero de madera elegantemente tallado colgaba sobre la puerta: «Varela in Larrañaga Paisajismo». El lugar bullía de vida, lleno de clientes, amigos y el aroma embriagador de las flores y la tierra mojada. El padre de Clara, más recuperado y con una nueva luz en los ojos, atendía a un cliente, mientras Facundo, sin su habitual traje de juez, sino con una camisa de lino y las mangas arremangadas, ayudaba a descargar unas macetas de un camión. Se movía con una facilidad y una ligereza que lo hacían parecer 10 años más joven. En medio del bullicio de la reinauguración, una joven reportera se acercó a la pareja. «Pues Larrañaga»,
Señora Larrañaga, felicidades por el nuevo negocio, dijo. Pero debo preguntar, después de todo lo que pasó, después de arriesgar su carrera de una forma tan pública, ¿no fue un riesgo demasiado grande mezclar los negocios con el amor? Facundo miró a Clara, una sonrisa genuina iluminando su rostro. La rodeó con un brazo, atrayéndola hacia él en un abrazo que era a la vez protector y de igual a igual. El simple anillo de oro en el dedo de ella brilló bajo el sol. Inclinándose, él la besó suavemente. Un beso lleno de la tranquila certeza de quien ha encontrado su verdadero hogar. Luego miró a la reportera. Sus ojos grises ya no eran tormentosos, sino claros y serenos. Fue la decisión más justa de mi vida, respondió. Y en esa simple frase estaba contenida toda su historia, la redención, la justicia y un amor que, como la más rara de las orquídeas, había florecido en el lugar más inesperado y oscuro, demostrando ser la fuerza más resiliente de todas.